Simplemente nos conectamos aquí por Facebook y mientras tanto voy a ir pasando la voz para que se presenten nuestros invitados. Primero tenemos a hermana Adela, a Fray César y también a hermana Pavima, pero cada uno de ellos se va a presentar y va a decir de qué institución viene y pues no sé, alguna información general para los que nos están contactando ahorita mismo. Sí, muy buenas noches. Mi nombre es hermana Adela. Pertenezco al Instituto de Misioneras Franciscanas de Guadalupe y pues hoy precisamente tuvimos nuestra celebración y con mucho gusto estamos aquí para compartir con ustedes este hermoso carisma. Buenas noches, paz y bien. Fray César Hernández, soy de la Orden de Frailes Menores, mejor conocido como franciscanos. Actualmente soy director en el Instituto Margil en la ciudad de Aguascalientes y bueno, ha coincidido que el día de hoy estaba por aquí con las hermanas misioneras franciscanas de Guadalupe y me han invitado también a la transmisión. Buenas noches, paz y bien. Muy buenas noches a todos, pues yo soy la hermana Pavima Araux, como ya se presentó la hermana de la misionera franciscana de Guadalupe, y pues con mucho gusto estamos aquí para compartir un poquito de lo rico que tiene esta espiritualidad, la espiritualidad que hemos heredado de San Francisco de Asís. La verdad que yo siempre he dicho que San Francisco de Asís es un regalo que Dios le ha hecho al mundo para que nosotros vayamos enriqueciendo nuestra fe a través de él. Al menos desde mi experiencia personal es lo que puedo decir. Muchas gracias, hermana Pavima. Y también nos acompañan representantes de los carismas franciscanos también que han inspirado apostolados y movimientos seglares. Aquí tenemos a nuestro amigo César Lara, que también forma parte de la comunidad Hacia una Fe Madura. Dinos, César, ¿qué tiene que ver San Francisco contigo? Bueno, buenas noches. Primero que nada, yo soy César Lara. Primero, yo soy de la fraternidad, de la Orden Franciscana Seglar y de la fraternidad San Juan María Vianney, que es de aquí de Culiacán, Sinaloa. Y pues prácticamente nosotros venimos a evangelizar por parte de San Francisco de Asís, de su vida misma. Muchas gracias, César. Y pues, como siempre, y como no nos puede faltar el apoyo de nuestra comunidad Hacia una Fe Madura, agradecemos también la presencia de Karina y de Fabi. Muchos saludos a Ivette, que no estaba presente con nosotros, y también están apoyándonos en los controles Moni y Janeri. Bueno, pues vamos ahora a continuar, hermanos, con esto. Quisiera que nos compartan para ustedes, los que están más cercanos a la espiritualidad y al carisma de San Francisco, ¿cuál sería la actualidad de un santo que vivió hace tantos años en Europa, en un escenario bien diferente en la Edad Media, ahora que el mundo está tan globalizado, que el mundo ya quizás no está en las mismas condiciones que antes? No sé, ¿por qué todavía San Francisco sigue siendo actual? ¿Quién se animaría a tomar la palabra? A ver, no sé, hermano, muchas gracias. Que por cierto, no sé si lo notaron, ahorita es el día de los Césares, tanto el hermano Fray como yo, el padre y el iba a decir diácono, no sé, y el laico, y el laico, bueno, pues somos los Césares. A ver, Fray César. Sí, Césares en distintas presentaciones. Así es. Sí, mira, padre, nos comentabas acerca de cuál sería la importancia o la actualidad de San Francisco. Habría que mencionar que San Francisco fue un santo que vivió hace 8 siglos, ya 800 años, pero ha sido un hombre que ha sabido traspasar la barrera del tiempo, justo porque los temas que están en la actualidad vigentes son los que él proponía ya desde aquel tiempo en la Edad Media. Temas como la ecología, que desde la encíclica que el Papa Francisco ha hecho precisamente inspirado en la figura de San Francisco de Asís, Laudato Si, están precisamente cimentados en esta espiritualidad. Francisco logra ver más allá de simplemente utilizar las cosas, los recursos, para poder contemplar en ellos al hermano. Podía decir hermano fuego, hermana agua, hermano viento, porque reconocía que todos teníamos un origen común, todos somos hijos de Dios, todos procedemos de Él y por tanto la relación que debería existir entre todas las criaturas debería de ser la de la fraternidad. Ser hermanos fue la vocación que recibió Francisco y esa misma vocación es la que ahora se está tomando conciencia en la actualidad de ya no solamente utilizar los recursos naturales, sino respetarlos, fomentarlos, cuidarlos, volvernos custodios de la creación.
Y eso que dice Fray tiene muchísima actualidad. De hecho, incluso personas que no son cristianos o que no son católicos tienen mucho esa conciencia de la fraternidad universal, que por cierto es un valor central del Evangelio y que San Francisco desde luego promovió en una época donde había muchísimas divisiones, incluso entre personas que eran de la misma región. Divisiones de clases, divisiones de opiniones. Nosotros también sabemos que somos hijos de Dios y que tenemos la responsabilidad de cuidar este planeta, y desde luego la encíclica que se llama Laudato Si, tengo entendido que esa frase viene de San Francisco, y en particular no sé si nos pueden decir algo más de esta frase. Bueno, esta frase para nosotros que vivimos la espiritualidad franciscana tiene un significado pues casi como desde una raíz. Es un cimiento para nosotros porque está lo que nosotros le conocemos como el cántico de las criaturas. Un momento en el que San Francisco de Asís empezó a vivir su momento de conversión, empezó a entender ese concepto, después de que él le dijo a Pedro Bernardone, después de que dejó todo, le dijo, de ahora yo ya no voy a decir soy hijo de Pedro Bernardone, sino ahora soy hijo de Dios y yo tengo un solo Padre y ese Padre es Dios. Al Francisco hacer contacto con esta realidad de ser hijo de Dios, empezó a comprender el contacto con la naturaleza y empezó a decir, alabado seas mi Señor, laudato si. Y de ahí surge, alabado seas mi Señor, y empezó por todas las criaturas, el hermano sol, la hermana luna, la hermana agua, el hermano fuego, el hermano viento, y ahí se fue haciendo todo, que alguien puede decir es un poema, es una alabanza que San Francisco empezó haciendo a las criaturas, y en otro momento hace una continuación donde ya toma en cuenta también hasta la hermana muerte. También. Entonces es una riqueza muy particular que tiene este cántico para nosotros y que para nosotros es un cimiento. Y ahora el Papa lo ha propuesto para todo el mundo católico, universalizando también esa sensibilidad franciscana de esa hermandad que nos lleva a ser también, a ser responsables de nuestros hermanos menores que no tienen voz, que no tienen forma como defenderse. Pensemos las plantas, pensemos los animalitos, todo lo que también forman parte de este gran hogar que Dios creó. Y eso también se suma a la actualidad de San Francisco. Respecto a lo que es la pobreza evangélica, que es uno de los rasgos distintivos de este santo, ¿qué actualidad puede tener ese aspecto de la figura del santo? No sé, hermana Adela, ¿qué se le ocurre? Bueno, no es tanto tal vez lo que se me ocurra, ¿verdad? Sino, creo que un rasgo característico es la pobreza evangélica que él mismo toma al ver, como decía Fray César, en ese tiempo, en ese siglo, cómo estaba la iglesia, en qué opulencia vivía, él, y de hecho no lo hace por decir para contrarrestar sino... No fue una rebeldía. Pues. No, sino él al ver aquello, Dios le inspira de esa manera a vivir ese estilo de vida, y es como él lo descubre, y él, de hecho, cuando hermana Palma ahorita mencionaba que le dice a su papá que ya no es su papá, él en ese momento se despoja de todo y dice, yo quiero ahora ponerme la ropa del más pobre. De hecho, en su película se ve cómo él señala a los pobres y dice, yo quiero llevar el sayal, quiero llevar el vestido del más pobre. Y luego él la llama la dama pobreza y desposarse con la dama pobreza. Y de hecho, la pobreza y la humildad son las dos virtudes más grandes que él vive toda su vida, porque la vive en toda la extensión de la palabra. Claro. Así es. Y de hecho también, si hablamos de la pobreza, pues es lo que alcanza a descubrir en un Cristo pobre y crucificado. ¿Y qué tiene de actual en la actualidad, digamos, vaya la repetición de la palabra? Sí, yo creo que lo tiene todo. Completamente, aunque creo que aquí sobre todo es una gran llamada de atención porque estamos en mucho más materialismo y opulencia que en la Edad Media. Ahora ya también esa búsqueda de placer y de comodidad al extremo como un fin en sí mismo ya se ha absolutizado. O sea que incluso por comodidad se deshacen matrimonios, por comodidad la gente renuncia a un empleo, por comodidad a veces no se cría a los hijos o no se comprometen en la vida cristiana y muchas otras cosas más. Por comodidad o por el afán de tener se comercializa hasta la vida humana. Entonces por eso es muy importante recordar que hay más valores que solamente lo material.
Y preguntando ya a los seglares, que bueno, por cierto, muchos saludos a la familia seglar franciscana aquí de la Orden Seglar que están en Culiacán, porque están de pachanga, están de fiesta y por eso no estuvieron aquí. Pero qué bueno que estén festejando a este santo, que se lo merece, ellos y ustedes también. Vamos a ceder la voz a su representante que vino aquí, a César Lara, para que nos diga a ti en particular, César, no solamente de los valores que compartieron los hermanos, ¿qué otro aspecto, si es de acaso de esos que ellos mencionan, o qué otro aspecto de San Francisco te llamó la atención a ti? ¿Por qué pertenecer a un grupo que promueve la espiritualidad franciscana siendo tú un laico en el mundo? Y en el mundo de hoy. A ver. Bueno, primero que nada, quiero retomar un poco lo que comentó la hermana Adela, que en este caso la pobreza que San Francisco de Asís tenía ante todos era tan grande de que él al principio, al dar esa palabra, al evangelizar con todas esas personas, llegó un momento en el que él dijo: yo ya no voy a ser ese maestro, yo ya no voy a ser esa persona que voy a transmitir eso. Voy a dar esa oportunidad porque todos merecemos esa oportunidad. Y él se volvió como cualquier persona, como cualquier humano, y se dio todo eso. Él dijo que la sencillez y la humildad ante todo es lo importante para este camino. Entonces él lo transmitía de tantas maneras por sus acciones. Entonces, además de la pobreza, tiene mucho que ver, por otra parte, la castidad. Él tuvo que tomar esa decisión de castidad, de no solo ser casto en el aspecto de que hoy en día de la lujuria y todo eso, no solamente en eso, sino en otros aspectos más trascendentales, como también el tener en cuenta tus valores, el que tú respetes todo eso y que puedas pelear por ello, pues. Además de eso, él tenía una mentalidad tan hermosa que hasta el más pobre él lo acogía, como dice la hermana también y como dicen aquí mis compañeros. Él decidía vestir hasta los trapos de una persona necesitada, o en este caso un vagabundo, por asemejar esa personalidad o ese mismo ser. Entonces ahí notamos desde la pobreza hasta la castidad del mismo San Francisco de Asís, que también viene pues otro punto clave de las mismas enseñanzas de él, que pues todavía nos falta tocar. Pero yo creo que hoy en día se ha perdido mucho esto, pero nada que con los valores que tengamos inculcados y con el evangelio, que siempre, eso nunca se va a perder. El evangelio que Dios nos da cada día siempre va a estar y siempre se va a estar renovando. Es algo que nunca pasa de moda, no tiene tendencia, no tiene nada. Entonces yo creo que San Francisco fue muy claro en ese aspecto y sigue siéndolo en estos tiempos. Muchas gracias, César, por tu reflexión. Y es que ciertamente es el evangelio vivo lo que vemos en la vida de muchos santos, y de manera particular ahora que estamos hablando de San Francisco, ese evangelio que sigue siendo actual, ese evangelio que nos llama a ser solidarios, a ser humildes, a poder estar en comunión con los que más necesitan, no solamente darles un apoyo, sino estar con ellos, hacer comunidad. Y pues esto sigue siendo atractivo para las nuevas generaciones y para los laicos en el mundo. Quisiera pasar la voz a Fabi para que salude a todos los que nos están siguiendo por Facebook y por Instagram. Yo no sé cómo le puedo hacer para ver lo que está pasando en Instagram, porque mi celular ahí está transmitiendo y allá al otro lado y no veo a nadie, pero ustedes sí me ven y es lo importante. Nos ven a todos. Expliquen qué significa el despojarse de todo. Hoy nos habló Porque a veces se hoy el padre Juan nos habló de eso, el despojo. Hermanos, por favor, de despojar de todo, porque muchos
Excelente, excelente Aldo, Fiat, muchos saludos, gracias por tu pregunta y también a los demás, si tienen alguna pregunta que hacerle aquí a los hermanos consagrados o también al hermano laico que son parte de la espiritualidad franciscana. Dicen que no se escuchó el micrófono, no se escucharon los saludos. Bueno, pues muchas gracias por decirnos ahora mismo, vamos a intentar reparar el daño. ¿Cómo? Pues con una gran sonrisa porque no se me ocurre otra cosa más. Y también... Bueno, dice una pregunta muy buena aquí de Aldo que dice que expliquen por favor qué significa el despojarse de todo, ya que muchas personas lo enfocan nada más a lo material. ¿Qué significa el despojarse de todo? Sí, definitivamente en un inicio con San Francisco, él mismo lo asume y lo entiende como que se trata precisamente de dejar las cosas materiales. El episodio quizás uno de los más famosos que tiene San Francisco es cuando en la plaza de Asís regresa todos sus bienes y sus pertenencias, incluida la ropa que traía él mismo portando ese día, se las regresa a su papá. Con eso renuncia a la herencia que le correspondía de parte de su familia. Sin embargo, el mismo Francisco tuvo que descubrir que existía un más allá de dejar las cosas materiales. Y justo lo platicábamos hoy, el día de hoy hubo profesiones solemnes con las hermanas y justo reflexionábamos acerca de que ante un mundo tan materializado donde se busca siempre el bien vestir, la marca de la ropa que voy a portar, el cómo verme, el qué más puedo tener para sentir que mi propia vida, mi existencia va teniendo cada vez más valor, nos encontramos con estas dos hermanas que hoy deciden renunciar a todo esto y portar un hábito como el de ellas, ¿verdad? Muy similar, que no tiene nada de ostentoso, que no presume ninguna etiqueta, ninguna marca, y que sin embargo es lo que las hace ser felices, lo que las libera. Creo que esto es lo que encontramos en la espiritualidad franciscana, un sentido auténtico para la vida. Es ya no solamente encontrar en las cosas el valor absoluto, sino reconocer que el valor está puesto solamente en Dios. Cuando nos vaciamos en nuestro corazón de todas las riquezas materiales, en el sentido de no poseerlas, no sentir que son necesarias para yo poderme sentir realizado e identificado, sino que son solamente un medio de encuentro para los demás, con el que yo puedo ayudar a otros, con el que puedo ayudar a mi propia familia, con el que puedo ayudar a conseguir ciertas metas. Entonces sí, las cosas adquieren el sentido de medio, no de fin. Sí, excelente hermano, qué bueno que nos compartes ese sentido, porque al final el desprendimiento necesita ser una obra del Espíritu para crecer en libertad y darle sentido a nuestra vida. De otra manera sería simplemente una renuncia, que al fin y al cabo no tendría mucha diferencia entre las renuncias que hace cualquier persona para lograr un fin, a veces un fin ilícito. En este caso no solamente es en búsqueda de un gran fin, sino sobre todo de esa libertad y de ese don de sí mismo para los demás. Y por eso mismo, como nos decía, es que una persona se decide, al igual que a San Francisco, a dejarlo todo y seguirlo. Por eso han existido muchos jóvenes, varones y mujeres, que han seguido los pasos de este santo, que son los mismos pasos de Cristo. Quisiera que nos compartan algo sobre lo que es el carisma que ustedes viven. Primero con una breve introducción acerca de esto, porque yo sé que existen muchos franciscanos consagrados en el mundo, así, de la vida consagrada. Más o menos díganos algo sobre por qué, o sea, cómo se dividen los hermanos, orden de los hermanos mayores. Yo también sé que, menores, perdón, también están los capuchinos. Yo no sé si la gente lo tiene muy claro, yo al menos no lo tengo claro. Sí, sé que existen algunos hermanos que están más como en un convento de recluidos, otros que están más hacia la acción misionera. No lo sé por dónde empezar, la verdad, sí, en todo este panorama. Lo de la explicación de los frailes dice aquí, hermana. Vamos a ver dos partes. A ver, díganos usted. Sí, díganos usted cómo no. Sí, mire, la espiritualidad franciscana, entre sus muchas riquezas, es una espiritualidad abierta valga a cualquier ser humano. Quien quiera asumirla, hay un lugar para ti en esta espiritualidad. San Francisco de Asís en un primer momento, que no fundó, su intención nunca fue fundar una orden en primer lugar, no era su plan, él nomás quería renunciar al mundo, entregarse al Señor, pero
como es una acción del Espíritu, los demás lo empezaron a percibir y empezaron a integrarse, a agregarse hermanos. Y es cuando Francisco dice, el Señor me dio hermanos. Fue algo que el Señor, él más bien descubre que el Señor se los está dando, por lo tanto él tiene que empezar a cuidarlos y surge lo que son los frailes menores, lo que es aquí nuestro hermano Fray César. Después de que se le integran varios hermanos, los primeros 2 hermanos, está siempre pues la gran presencia femenina en la espiritualidad franciscana, que es Santa Clara de Asís. Santa Clara de Asís pues fue una joven que desde antes de Francisco ella ya trataba de imitar cómo vivía Jesús, ella ya trataba de ayudar al pobre, pero al darse cuenta cómo Francisco llegó a vivir esa conversión, a vivir esa radicalidad, entonces se agrega Clara y quiere vivir esa forma de vida. Pero Francisco sabía, es que tú no puedes vivir porque tú eres mujer. Tú tienes que vivir tu por propia forma a partir de todo lo que se está dando aquí. Y de ahí surge la segunda rama, que nosotros le llamamos la segunda rama franciscana, que son las clarisas. Entonces, la primera rama son los frailes, la segunda rama son las clarisas, y sigue creciendo la familia franciscana y otras personas casadas que querían vivir, que estaban viendo la fuerza de Dios en estos pobres frailecillos, como eran llamados en aquellos años, que veían cómo siendo ricos esos jóvenes dejaron todo, teniéndolo, y vivían felices. Lo más extraño era eso, que vivían tan felices. Entonces de ahí surge la tercera rama, que son los seglares, la orden franciscana seglar. Entonces de ahí surgen esas son las 3 ramas fundamentales o primarias en la espiritualidad franciscana. Pero pues como dice el padre César, de ahí se van desglosando otras ramitas. Sí, y por ejemplo, yo aquí tengo mi acordeón, decimos ¿sí? Para los exámenes, ¿no? Nomás que no me corran, hermanas, ustedes que son profesoras en el colegio. Yo que tengo aquí, así como el resumen, lo que se llama la primera orden, ustedes, por favor, si estoy equivocado, me dicen, ¿no? Que la primera orden se compone de los frailes o hermanos menores, que nació con esos 12 primeros hermanos que siguieron a Francisco. Luego la segunda orden, las hermanas clarisas contemplativas, y la tercera orden serían los franciscanos seglares. Así es. Entonces, como un resumen de esto que acaban de decir. Pero en lo que se llama la primera orden de los hermanos menores, se menciona que existen los simplemente llamados franciscanos o hermanos menores, los menores conventuales y los menores capuchinos. Y yo ahí ya sí me enredo. No sé qué onda con esto. A ver, hermano César. Ay, esa es la parte que ya le tocaba a él, la segunda parte. Bueno, sí. Como explicaban, desde el tiempo de Francisco hubo las 3 modalidades para vivir el carisma franciscano. ¿Qué pasa con nosotros los frailes? A lo largo de la historia, precisamente en lo tocante al tema de la pobreza, no siempre los hermanos salieron muy de acuerdo en qué era lo que pedía San Francisco. Así que la pregunta que nos hacían por ahí hace ratito en Facebook, tiene toda la vigencia que tuvo también hace 800 años, ¿verdad? Sí. Y precisamente en encontrar de maneras diferentes el interpretar la regla de San Francisco es como se empiezan a dividir o a hacer distintas maneras de vivir el carisma franciscano. Esto, creo yo, el responsable es el mismo Francisco de Asís, porque el carisma, si nos lo preguntaran, ¿cuál es el carisma de los franciscanos? Es vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Híjole, ¿dónde se vive? En un hospital sí, en un orfanatorio sí, en un colegio sí, en una escuela sí, en donde tú quieras puedes vivir el evangelio, ¿verdad? Entonces por eso es tan amplio. ¿Cómo se dividen entonces? Bueno, existe la orden de frailes menores, que es a la que pertenezco yo, y que son los que comúnmente somos conocidos nada más como franciscanos a secas. Claro. Luego viene la orden de hermanos menores conventuales. Ellos, a diferencia de nosotros, el hábito lo usan de color gris, y esta que nosotros llamamos esclavina se extiende hasta el codo en el cuerpo, y es muy sencillo de reconocer. Y la tercera orden también de franciscanos son la orden de frailes menores capuchinos, los cuales nuestro hábito está compuesto por 2 piezas. Esto se divide de la túnica, y la de ellos no. De la misma túnica se desprende la capucha, es más larga a manera de pico, y ellos son mucho más recientes. Y
actualmente todavía, además, hay otra familia más Ah, sí. que ya está integrada también en la primera orden, y son la tercera orden regular. Ellos, su hábito es negro. En México están, me parece, en la Ciudad de México. Y bueno, aunque aquí en México somos mucho más conocidos nosotros por la presencia desde el tiempo de la evangelización, Por supuesto, sí. las 4 familias estamos dentro del territorio nacional ya. Y entonces son las 4 familias que integran la primera orden de San Francisco de Asís. Y es que, hermanos que nos escuchan de toda Latinoamérica, particularmente yo que me sé mexicano y que conozco la historia de mi país, sí estoy muy, muy admirado y muy agradecido por el carisma franciscano, ya que ellos nos evangelizaron muchísimo. Fray Juan de Zumárraga, ¿no? Y bueno, también en lo particular a mi ranchito, el rancho de mi abuelo, fueron las misioneras franciscanas de Guadalupe. Entonces, yo por eso también me siento bien impactado y bien agradecido por lo que es la evangelización a través de los muchos carismas que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Quisiera que nos cuente un poquito, hermana Adela, la historia de su carisma, porque es una congregación, un instituto de vida consagrada nacido en esta diócesis de Culiacán, que ya es de derecho pontificio. Sí. Así es. Bueno, el instituto nace en el año de 1953 con el motivo, digamos, de la falta de sacerdotes para la evangelización. O sea, tenemos la culpa nosotros. No, no es cierto. Algo sí, algo sí. No, Pero sí. no es cierto, no es cierto. Pues. Sí, Había digamos necesidad que sí, y todavía esa hay era la necesidad. necesidad. Esa era la necesidad, Sí. la falta de sacerdotes, y en ese tiempo pues el señor obispo don Lino Aguirre y García. Bueno, entonces él al estar en podemos decir, necesidad de sacerdotes, él hace oración, le pide al Señor que le ayude, que le inspire cómo resolver esa necesidad. Y es ahí donde él tiene la inspiración de fundar un instituto. Él conoce a la Madre Guadalupe, que en ese tiempo, obvio, no era la madre, era su catequista allá en Guadalajara, los dos son de Guadalajara, y él, al tener esta inspiración de fundar un instituto, le habla a ella. Va por ella, le dice su proyecto, ella lo acepta, ella busca a otras jóvenes que se agreguen y así nace el Instituto de Misioneras Franciscanas de Guadalupe en el año de 1953. Qué bien. Llegan aquí a Culiacán y bueno, a grandes rasgos, digamos, en ese año nace el instituto, el 27 de noviembre, y desde ese momento nos dedicamos precisamente a la misión. Nos cuentan las madres mayores, ¿verdad? De cómo estuvo los inicios del instituto. Sí, iban a todos los ranchos, a todos los pueblos Sí. del estado de Sinaloa, bueno, de la diócesis de Culiacán, porque ya estaba dividida la diócesis. Y de hecho en nuestro himno dice eso, ¿verdad? Que Dios nos ha dado un gran campo para evangelizar, que es Sinaloa y todos sus ranchos, dice. Así dice nuestro Sí. himno. Y lo mejor es que dejaron ahí Sí. comunidades ya de personas, catequistas, evangelizadores, que luego siguieron desarrollando eso. Ya hay comunidades católicas y ya hemos salido vocaciones de esas familias que, al menos en mi familia, no vivían en el ranchito, pero íbamos todos los fines de semana y la Semana Santa íbamos para allá y ahí desarrollaban las hermanas las misiones de la Semana Santa, y ya yo les reconozco, ahí sembraron la semilla de mi vocación y por eso estoy bien agradecido. Bendito Así sea es, Dios. bendito Dios. Entonces ya ven cómo no se lo había imaginado a lo mejor don Lino, que fue el que inició. Y él era franciscano, me dicen. Sí, era franciscano terciario, pertenecía Terciario. a la tercera orden. Ah, claro, es que Sí. nosotros los sacerdotes seculares, como vivimos en el mundo, podemos también pertenecer a una espiritualidad terciaria, ¿verdad? Pues yo no sé a mí qué vocación, pero ya no sé si después me llame Dios ahí por esos caminos. Sí, que Pero ya me perdón. corté la barba, ¿no? Pues, ni modo. Comentarios. Hay comentarios que nos tienen nuestros amigos de Facebook. Hermana Adela, antes de eso, ¿quiere comentarnos algo así No, brevemente de esta nada más, historia? sí, brevemente. Sí. En cuestión nada más de que es terciario, era lo que hablábamos ahorita de la tercera orden regular, que es para los laicos, sí. ajá, y pues los seglares. Y Así es. ahí es donde... Entonces él empezó primero siendo terciario de la orden franciscana. También hay terciarios de otras órdenes, de las antiguas órdenes en la iglesia, como los carmelitas, que también están muy extendidos aquí en Culiacán. Y pues en particular, pues es una forma de unirte a una espiritualidad
que algunos viven así en la vida consagrada, pero tú en el mundo también lo puedes vivir y hacer también promesas, si es el caso, como laico puedes consagrarte en celibato o en soltería, o bien en un apostolado o en un servicio a tu familia. Vamos a escuchar las preguntas que ustedes nos hacen ahora con este micrófono que parece que sí sirve y ustedes nos dicen por favor y gracias por avisarnos cuando no sirve el audio. Hay, bueno, un comentario en Facebook de Isabel Trujillo, dice, ya me confundieron toda, pero gracias por lo poco que he aprendido. Estamos igual, Isabel. Y tenemos un comentario en Instagram, porque estamos transmitiendo también en Instagram, dice Gladys Padilla, es muy difícil seguir sus pasos en la actualidad, despojarse de cosas sin tener un hábito. ¿Cómo comienza una persona normal una vida como la de San Francisco o Santa Clara? Yo creo que hay que preguntarle eso a los laicos, ¿no? Porque son los que están intentándolo, aunque mueran en el intento. No. Bueno, no sé si mueran, pero... A ver, ¿cómo lo viven ustedes, César? Bueno, primero que nada es pues aceptándonos uno mismo, que pues somos humanos, que obviamente cometemos errores como cualquier persona, pero siempre estar en gracia, siempre estar en comunión, estar con Dios, intentar llegar a esa santidad y llenarte del amor de Dios en conocimiento, en amor, en esas acciones que tú haces día con día, el evangelizar con tu comunidad, con tu familia, con tus amigos, etcétera. Eso es lo que te va acercando más a San Francisco de Asís y pues en este caso también a Dios. Entonces no es fácil, la verdad, está complicado y más como dicen en este mundo actualmente se presentan tantas cosas pero pues nada es fácil en esta vida, sino la persistencia, la fe y el amor que tú tengas hacia las cosas y hacia lo que tú crees es lo que te hace seguir adelante. Por ejemplo, César, qué bueno que tú compartes esto, lo que es el despojarte de a veces del tiempo, porque también en nuestra época y sobre todo quienes viven en el mundo, los seglares, los laicos, piensan y lo saben que el tiempo es oro y el tiempo es dinero, y no estoy diciendo que todos sean materialistas, ¿no? Pues es que con el dinero pagas la renta, la educación de tus hijos, las medicinas, los alimentos, pero el decir, por ejemplo, quizás, o sea, eso, el salir de tu trabajo y limitar quizás una opción de entretenimiento por cambiarla por una dedicación a una obra de apostolado. Y no se trata solamente de pensar, bueno, pues es que yo no sé dar clases de catecismo, no soy experto en la palabra de Dios. Imagina pues, si tú eres una persona que eres alegre, que sabes cantar, que sabes jugar, que sabes darle alegría a los demás, también con eso puedes compartir tiempo al estilo de San Francisco de Asís, porque se le llamaba a él el juglar de Dios, ¿no? ¿Qué significa juglar? Decía Fabi, no sabe o Karina, ¿qué significa juglar? ¿Por qué se asocia mucho a San Francisco con esto? ¿Por qué le decían? Karina es la que tenía la duda. Tantos años de conocernos y nunca me has preguntado, Karina, qué bárbaro. Bueno, en realidad, juglar o trovador. El trovador. Ajá. Que son como sinónimos. Era como se le llamaba en aquellos años a aquellos jóvenes que les gustaba andar como de pachanga en pachanga, pero no solo la pachanga en pachanga, sino ese compartir o el cantar en la calle, es el jugar, el que se note la alegría de tus amigos, el compartir. Entonces, un juglar en aquellos años específicamente era aquel joven que tenía la capacidad o habilidad de compartir, de alegrarse y alegrar al otro por medio de la canción. Y claro, en un esquema más social, a veces había gente que se dedicaba totalmente a eso como juglares, que había una noticia en el pueblo y esa noticia la decían cantada para que tuviera más sabor, para que la gente se la aprendiera mejor y así la iban difundiendo. Entonces, como Francisco era un hombre muy alegre, muy cantador, cuando él inició este camino, no se le quitó ni lo alegre ni lo cantador. Él continuó. Entonces, por eso es que se le llama el juglar de Dios. Y bueno,
Dicen que cantaba bien feo, pero aún así él nunca dejó de cantarle a Dios. Y es que puede ser eso, precisamente. El apostolado también es eso, es llevar alegría, llevar esperanza, motivar a los que están tristes. Piensa, si tú tienes ese tipo de dones y quieres servirle a Dios, la espiritualidad franciscana te puede inspirar también a eso, a dedicar tiempo para compartir alegría con los demás. Y no sé si querías cantarnos una canción, un cantito, hermana, incluso hablando de... No, lo que pasa... Así- Hay una canción de la que para mí refleja mucho la espiritualidad franciscana hoy. Y cuando el padre nos hacía la invitación y un poquito nos compartía, le decía a la hermana Delta, no, pues yo creo que la del hermano mundo puede explicar varias cosas. Pero me dije, bueno, voy a compartirles esta canción. A mí en particular me gusta mucho. Me gusta mucho porque sí refleja mucho lo que yo veo y cómo se está viviendo en la sociedad, muchas realidades. Y pues espero que les guste, ¿verdad? Con mucho cariño. Aquí tenemos preparada ya la guitarra y no sé cómo se escuche. Vamos a hacer el intento de ponerle un micrófono a la guitarra. Hermano Francisco, ayer lo oí, como tal vez nunca lo escuchaste tú también. En medio de notas alegres y de luces, de colores, se estremeció el dolor de los gritos de protesta, de rabia y de impotencia, que su llanto me decía. El hermano mundo está llorando, ese llanto está cautivo en mis oídos. No sabría decir si solo es eco o si su llanto es perpetuo. El hermano mundo está llorando, el hermano Francisco, ¿por qué llora? ¿Será porque las flores son de piedra? Porque el hermano lobo está enjaulado y las aves vuelan en un cielo gris. ¿Será acaso porque el niño ya no juega? Porque el joven es manipulado y el adulto duerme en la indiferencia. El hermano mundo está llorando. Hermano Francisco, hoy te quiero confesar que mi alma se rompe a cada alma que cae. Por favor, ve, dile que deje de llorar, que hoy sigo su camino y mañana vendrán más. Hermano Francisco, la mirada pongo en ti. Sin tu mano, hermano mundo, no podría sanar. La alegría y la paciencia hará al mundo reír y a seguir un ideal al hombre despertar. Sé que todo sería algo diferente, que no es fácil ir contra corriente. Mi miedo era grande, ya no importa. El hermano
con nosotros cantará. Muchísimas gracias, hermana Pavima. Qué inspiradora canción, qué canto tan hermoso de veras, para poder no solo ver la actualidad de este santo, sino también inspirarnos a formar parte de la solución de ese llanto del mundo, del hermano mundo. Y es que el espíritu franciscano es tan universal, ha encarnado también el evangelio, que no solo ha inspirado a personas católicas, sino también a no católicos, a personas de otras religiones. Si no recuerdo mal, el Papa San Juan Pablo II eligió Asís como lugar de encuentro del primer encuentro con líderes de diferentes religiones, y desde entonces personas de otras religiones, de las grandes religiones del mundo, han estado también en contacto con la espiritualidad franciscana. Yo hice una investigación muy breve sobre la oración que se atribuye a San Francisco, la de hazme un instrumento de tu paz. Y pues aunque literalmente no la escribió San Francisco de Asís, es una oración que la utilizan muchos hermanos de otras religiones cristianas no católicos. Es una oración que también la utilizan los Boy Scouts, que se utiliza en procesos de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, se utiliza para encuentros ecuménicos, es decir, para el diálogo entre diferentes confesiones cristianas no católicas. Y la paz que está en ese saludo, la paz que inspira a San Francisco, ¿en qué tiene su origen ese deseo de paz que él transmite, y por qué ese saludo así franciscano, paz y bien? ¿De dónde proviene todo esto y qué intención es la que trae consigo ese saludo? No sé, ¿quién nos puede compartir de este saludo, hermano? Sí, hace un momento decían que, creo que en alguno de los comentarios también que venían en Facebook, que qué complicado vivir el carisma franciscano, y creo que no. Quizás lo complicamos cuando ponemos demasiada atención, a veces cuando en el tema de la pobreza nos centramos demasiado en el dinero, creo que perdimos de vista de lo que se trataba. El carisma se trata de ser hermanos, y aquí lo enlazo con la pregunta que nos haces, padre. ¿De dónde viene este deseo de paz de Francisco, de querer estar bien, primero él con Dios? Se siente tan en paz, tan en armonía, sabiéndose que es hijo de Dios, que entonces descubre que el que está a un lado, sea lo que sea quien sea, también es hijo de Dios, y que entonces tiene igual dignidad, igual merece su respeto, igual tiene el mismo valor que el propio Francisco, y entonces por eso se cuida incluso de no alterar ni a las hormigas ni las hojas que están en el camino, porque para él representaban solamente al Creador. Y un episodio precisamente desde donde se inspira y se habla de este diálogo, o Francisco como un modelo a seguir entre el diálogo interreligioso y el diálogo ecuménico también, es el encuentro que Francisco tiene con el sultán Al-Kamil en aquella época que estaba marcada por las guerras, en las cruzadas específicamente, un tema tan polémico para nuestra iglesia como eran las cruzadas. Ahí precisamente florece el espíritu franciscano. Francisco se embarca con el deseo de morir mártir, porque sabían que era lo que les esperaba a cualquiera que fuera a las cruzadas. Francisco quiere morir mártir y va de camino, pero es un hombre que en lugar de llevar la espada o en lugar de llevar los arcos como era la costumbre en aquel tiempo, pues se va armado solamente de su cuerda, su hábito, y descubre que cuando cedes a las armas, cuando dejas todo, lo que se posibilita es el diálogo, y fue lo que pasó con este sultán. Antes que querer matarlo, porque claro, lo llevan prisionero, lo amenazan y demás, pero el mismo sultán descubre que aquel hombre era diferente a todos los demás cruzados que habían ido, y entonces tan es así que permite a Francisco que él y sus hermanos puedan entrar y salir
de los lugares que estaban habitados precisamente por los musulmanes, los que se les conocía en aquel tiempo como sarracenos, y desde aquella época y hasta la fecha es por eso que los lugares santos, Tierra Santa, Jerusalén, están custodiados por los franciscanos, porque precisamente a partir del testimonio, el ejemplo que inspiró San Francisco de Asís, donde se podían convivir personas que no creyeran en lo mismo y que podían entrar en un diálogo, entonces la paz se da ya como un fruto, no como una meta a perseguir. Es simplemente la relación fraterna lo que se debe de fomentar, recordar que todos somos hermanos. Creo que si eres casado, soltero, sacerdote, religioso, lo que seas, puedes vivirlo y puedes buscar simplemente sentirte hermano con el otro, y entonces todos los demás frutos, como dice el Evangelio, pues se van dando como añadidura. Qué importante es esto, hermano, desde esa espiritualidad de la paz, cómo se han cerrado las divisiones, cómo se han abierto las puertas, cómo se han terminado las divisiones, y precisamente por eso hoy día podemos gozar de un espacio cristiano o de un espacio incluso interconfesional, mejor dicho, allí en las ciudades donde Cristo desarrolló su vida pública y sobre todo en Jerusalén, la ciudad de la paz. Qué impresionante cómo a tantos años de ese acontecimiento salvador que es la muerte de Jesucristo ahí en Jerusalén, su resurrección por nuestra salvación, San Francisco empieza a abrir las puertas y es uno de los peregrinos que abren esa ruta de nuevo hacia Jerusalén, desde Roma hacia Jerusalén. Y luego pues también hay otras peregrinaciones más. Hoy día los franciscanos siguen estando allí, y no solamente en esas zonas que son lugares de peregrinación. Existen grandes misiones franciscanas, por ejemplo, en países que son zonas de conflicto constante. Yo recuerdo la anécdota cuando llegaron las tropas de Estados Unidos a Irak, cuando la guerra de la década pasada, de los 2000, la guerra de Irak, llegan las tropas norteamericanas y le preguntan a los frailes, ¿ustedes cuándo llegaron? Le dicen, pues hace siglos que estamos aquí. Ya estamos aquí ayudando a los pobres, a los refugiados, a los huérfanos, a las viudas, haciendo realidad ese amor que Cristo nos invita a vivir con todos. Y por eso, hermanos, sigue siendo muy, muy vigente San Francisco. Quisiera, antes de concluir esta transmisión, porque todavía nos quedan algunos minutos, preguntar si tenemos más comentarios y preguntas. Seguramente que sí. Ay, se me cayó aquí el logotipo. Vamos a pasarle la voz a Fabi para que nos diga los comentarios. Hay muchos saludos comentando sobre el canto, que les gustó mucho. Dicen que es un canto hermoso y bella voz de Alvarado Gavita, Gabriel Ezequio. Preguntan que sí, ¿cómo pueden obtener el canto? Está disponible también en Amazon, iTunes. Buscan Hermana Pavima. Hermano Mundo en YouTube, dice Hermana Pavima. Okay. Okay. Verónica García Contreras dice, paz y bien, saludos de la región Cristo de San Damián. Saludos de Alburquerque, este es Anaraim. Y tenemos un comentario también de Instagram de Bernabé Sapiens, dice, ¿qué llama la atención de San Francisco que hace que trascienda el tiempo y lo haga presente con espiritualidad en el mundo actual? Híjole, yo creo que ya con esa pregunta podríamos ir cerrando con la aportación de cada uno de los que estamos siendo, pues la verdad, nuestros invitados de lujo. Estoy súper complacido que hayan podido aceptar esta invitación. Eso que nos dice el padre Bernabé Sapiens, ¿qué tiene la figura de San Francisco que trasciende fronteras, que trasciende estados de vida, que trasciende épocas, culturas, generaciones? ¿Qué tiene él? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la magia, el poder? No sé. ¿Cuál es el misterio? La pregunta. No sé. La verdad, yo no sé, pero esto tenemos aquí quien nos puede decir algo al respecto. A ver, César. Ni modo, tú estás aquí. Vamos por orden, ¿eh? Así como por orden. A ti te tocó primero. Te voy a dar este otro micrófono que suena mejor. Bueno, en este caso, como franciscano seglar, que no di bien la aportación en el aspecto de que uno como laico también puede pertenecer a la orden, y el primer paso pues es una preparación, y ya posteriormente pues le dan uno a esta cadenita que es de San Damián, y ya después te dan tu hábito, que ese hábito es como un escapulario. Sí, Sí. se me fue como el escapulario que tiene las 5 cruces de las marcas que tuvo Jesucristo, y atrás mismo también tiene una cruz grande roja, y además que tiene la cuerda de
de las tres puntos claves que se muestran aquí, que es pobreza, castidad y obediencia. Y bueno, retomando la pregunta, pregunta. ¿qué tiene la figura de San Francisco que trasciende tanto fronteras, edades, países? Porque incluso existe también la juventud franciscana, ¿no? Que no Sí. de lo que no hablamos, la Jufra. Bueno, Y Nifra, a ver, hay tantos, ¿no? es que, a ver, díganos todas esas siglas que son, a ver, rápidamente. Todo eso que hay, porque para los laicos y todo eso, porque nomás me sé de la Jufra, la juventud franciscana. Le digo que hay muchas ramitas, padre. Es Pero un árbol bien florido. Sí, sí. Está la Nifra, que ¿Qué es es la niñez franciscana. Adofra, adolescencia franciscana. Jufra, juventud franciscana. Y ya ser terciario seglar ya viene a ser... Yo ya pensé de- que seguía la viejufra de los viejos, porque ya todas las edades, No, esa todavía... Hasta ahí llegó, padre. hasta ahí llegó. Pues sí, miren, hasta a los niños ya se les puede empezar pues inspirar en lo que es San Francisco. Entonces, pero ¿qué es para ti? O sea, lo que tú dijiste, San Francisco, clic. Bueno, para mí en lo particular, es como él llegó a las personas, esa forma de entregarse hacia Dios que sin esperar nada a cambio, sin un beneficio, se podría decir, él transmitió ese espíritu hacia los demás y obtuvo hermanos, como dicen aquí mis compañeros, obtuvo hermanos, obtuvo ese amor incondicional de ellos mismos, y es lo que a mí me pareció muy interesante y me llenó mucho, que todos nosotros podemos ser hermanos, todos nosotros podemos estar con Dios. No exactamente tenemos que estar en el sacerdocio o tenemos que pertenecer a una fraternidad, que tenemos que estar entregados a Dios, porque nosotros también podemos estar entregados a Dios, como dice aquí el padre César, siendo solteros, teniendo una familia. Mientras nosotros evangelicemos con eso que San Francisco de Asís nos enseñó, eso es lo que para mí, en lo particular, es lo que me llena. Que nosotros tengamos esas acciones ante los demás, de obediencia misma ante Dios, de lo que nos ha enseñado día con día. Eso es lo que a mí me llena, para mí, la verdad, porque muchas personas pueden tener un pensar y es válido, pero recuerden que aquí hay un solo objetivo, vaya, que es Dios, y si es por Dios, cualquier método, cualquier guía o cualquier camino es bueno. Mientras sea ante Él, es bueno. Entonces, la Orden Franciscana es uno de ellos, y la verdad, para mí es uno de los mejores. Si desean más información o lo que necesiten, pues nosotros encantados de decirles cómo pertenecer a esta orden. Muchas gracias, César. Hermana Adela, ¿qué tiene la figura de San Francisco que traspasa fronteras, estilos de vida, tiempos, épocas, maneras de pensar y de vivir? Bueno, yo creo que lo que tiene y hace vigente eso es la intención de Francisco, vivir el Santo Evangelio. Yo para mí es la clave, porque a fin de cuentas no es Francisco por ser Francisco. Así es. Es Dios a través de Francisco, y Francisco que quiso ser ese instrumento. Para mí es en eso, y lo resumo y lo digo desde mi experiencia y lo poco que conozco de él. Porque aún nosotros que vivimos esta espiritualidad, siempre nos queda algo por conocer. Muchas gracias, hermana Adela. Fray César, le va a pasar le hace no huyas. Ahora que hacías la pregunta, padre, recordaba que ya esta misma pregunta se la habían hecho a San Francisco en su tiempo. Vaya, sí. Sí, uno de sus compañeros se acercaba a él y le decía: ¿por qué tú, Francisco, si no eres guapo, no eres bien parecido, no sabes hablar bien, no tienes lo que se necesitaría como para que atraigas tanto como lo haces? ¿Por qué tú?
Y Francisco encuentra una respuesta muy sabia en la que dice, porque Dios no encontró a alguien más pecador en donde se pudiera manifestar de mejor manera su gracia. Y creo que eso es lo que tiene Francisco, es un hombre tan abierto a la gracia de Dios que bueno, mientras se trató de ir con leprosos, él atendió leprosos. Cuando se sumaron, lo decía hermana Paima, más hermanos, lo supo acoger, llegaron mujeres y les abrió la oportunidad, llegaron casados y les dijo también hay oportunidad de vivir esto, tuvo que ir ante el Papa y habló ante el Papa, después se fue como misionero y estuvo como misionero, regresó y estuvo al mando de la orden como ministro general durante algún tiempo y lo hizo también. Llegó un momento donde incluso le piden que renuncie a ser ministro general de su propia orden fundada y también lo hace. Es esta libertad que él mismo posee que le impulsa solamente el amor a Dios. No necesitaba más nada, él mismo lo dice, porque tenía a Cristo y eso le bastaba. Y tan es así que por eso Francisco termina, nosotros decimos coronado con las llagas de Cristo, ¿verdad? Los estigmas. Es el primer estigmatizado del que se tiene documentación en la iglesia, San Francisco de Asís, porque estaba tan abierto a la gracia de Dios que lo que él pusiera en el camino para él era vocación divina y había que responder afirmativamente. Y creo que eso es lo que nos lleva y nos atrae también a nosotros, porque Dios sigue hablando en la actualidad, Dios sigue pidiéndonos cosas a nosotros y ese impulso de Francisco también deberíamos de tenerlo nosotros, tratar de seguirlo, tratar de responder afirmativamente a los llamados que él nos hace. Muchas gracias, Fray César, por esta gran respuesta, igual que a quienes nos han respondido también, César, hermana Adela. Hermana Paima, te dejamos al final, te dimos chance de que pensaras bien, pero a lo mejor estabas pensando, y ya lo dijeron, ay, ya me ganaron esto, uy, no voy a decir aquello. Entonces, Puedo decir como dice mucha gente, así como dijo ella. Así. eso. Creo, ciertamente, yo voy a decir, lo primero que en mí hizo, como dijo el padre, clic de la espiritualidad franciscana, cuando yo conocí a las hermanas, poco sabía que era San Francisco de Asís, pero no sabía que el de la naturaleza y la ecología y todo eso, no sabía todavía. Pero hubo algo que a mí me llamó la atención, es la alegría. Ahorita nos preguntaban lo del despojo, o por qué es tan complicado. Porque Francisco supo asumir eso, pero con alegría. Supo vivirlo siendo consciente de que su única alegría, o no su única, su principal alegría, es que era hijo de Dios. Su confianza en ser hijo de Dios hizo que él pudiera despojarse como se despojó. Y en realidad él se despojó de lo que no era de él le devolvió a su papá lo que era de su papá, y lo que no es mío, pues no es mío. Y él asumió esa parte de soy hijo de Dios. Y lo hizo con esa alegría. Yo ahorita lo que les decía, San Francisco no dejó ni de cantar, ni de ser y hacer feliz al otro. Y parte de su éxito, yo creo que eso está en que los hermanos y todo el que lo veía siempre lo vio feliz. Así es, mi hermana Paima, muchas gracias. La alegría profunda de ser hijo de Dios, que nos permite vivir en libertad, como decía Fray César, una libertad que te permite ser dócil al Espíritu Santo y hacer maravillas. Eso trasciende fronteras, al igual que como dice hermana Adela, el que vivas el Evangelio, el vivir el Evangelio es lo que hace atractivo a todos los santos y santas de Dios, que finalmente son inspiración para todos, como nos compartía César. Yo les agradezco muchísimo de nuevo, ya van a decir que ya como enfadas de tanto agradecimiento, pero sí, de veras nos alegra mucho contar con panelistas, con invitados aquí en este programa, porque se llama así, Diálogos hacia una fe madura. Un espacio de reflexión en la fe al que los invitamos cada jueves, desvelados de Facebook y de Instagram, en vivo a las 10 de la noche, hora Ciudad de México, 9 de la noche, hora local en Culiacán. Conecta tu celular a la corriente eléctrica para que no se te descargue. Y si quieres ver este y otros videos, están disponibles en nuestra página h1fm.com, hacia una fe madura. El próximo jueves tenemos un tema súper bueno. Vamos a hablar acerca del Santo Rosario, pero como no te lo imaginas. Porque el Santo Rosario no solo se puede rezar como tu nana y mi abuelita, se puede rezar de muchas maneras diferentes. El Santo Rosario es una oración que puedes hacer en modalidades
tan completas como la contemplación y la profundidad mística, no nada más el wiri wiri de un palabrero que se repite sin fin. ¿Cuál es el secreto del Santo Rosario? ¿Por qué se le llama una arma o una arma espiritual? Y por supuesto, lo más nuevo que el Papa Francisco nos ha pedido en este año particularmente, rezar el Rosario y también después invocar a San Miguel Arcángel. ¿Y eso a qué se debe? No lo sé. ¿Quieres saberlo? Vamos a platicar sobre esto el próximo jueves. Diálogos hacia una fe madura. Y pues vamos a terminar esta transmisión porque ya se nos fue el tiempo. Vamos a despedirnos, quienes nos acompañan así brevemente, decir sus nombres y buenas noches a todos los que están aquí, como tradicionalmente lo hacemos, empezando por acá. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Fabi. Quiero agradecer a Moni y a su hermana Janet que están detrás de cámaras ayudándonos con las cámaras, luces, sonido y todo. Y ahí ve también parte de la comunidad que no pudo estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por darnos este espacio, por vernos y por estar con nosotros. Yo soy César Lara, paz y bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, gracias por invitarnos, Padre. También le agradecemos. Y cuando guste nos puede volver a invitar. Ah, claro que sí. Dios los bendiga y pues que San Francisco también los acompañe y bendiga. Igualmente agradecido por la invitación, Fray César Hernández. Agradezco también a los que en Monterrey y Aguascalientes estuvieron siguiéndome también en la transmisión por ahí en Facebook. Paz y bien para todos. Pues muchísimas gracias, Padre. Va a decir, todo el mundo le va a dar gracias al Padre. Pues sí, pues fue el que nos invitó. Gracias, Padre. Pero Karina también tuvo la idea, ¿eh? Sí, por ahí ya supe, ahí ya debajo del agua qué pasó, pero gracias a todos y a las personas que nos están escuchando, gracias por darse esta oportunidad. La hermana Pabí Maraux, mucho gusto y pues es un placer compartir mi experiencia de vida, de fe con todos ustedes. Muy bien, buenas noches, mi nombre es Karina y los invito a republicar esta publicación para que más los vean. Los saludamos a los que nos acompañaron y a quienes nos vean después indiferido. La página es nueva y el padre también está agregando podcast, ¿no? Así También. es. Tenemos una serie de podcasts con la reflexión bíblica de las lecturas de cada día. Esta semana tuvimos comentarios al libro de Job y la semana que entra empezamos un ciclo de 6 semanas con San Pablo. Así que no te lo pierdas en el podcast de las homilías hacia una fe madura. Hermanos, h1fm.com. Yo soy el padre César Montijo. Ya saben que con el amor de Dios los amo. Muy buenas noches a todos. Bendiciones.